Jehová, de mi alma este cantar. Quiero, Señor, tu nombre alabar y proclamar tu reino celestial, y así cantar alegre un cántico triunfal. Ahora vivo alegre cantándole al Señor. Aló, Glenenek Chiquishaquicha, sábado, pues te cuatunil, aval que ona Chichicago Talab Calan, Sagrada Escritura. Pero yo huele con Olche Chica Chaltenek, aval Nets Kukawin te Labkau, como Shishi Esho Vintalab, y Chihamal Huni Epchal, aval kin Kakawin Heye, Alinets Kitsu Shishi Esho Vintalab. Hati tienes que cuesto que kulit hasta matintame tampoco pailo. Estamti shaki chashowe ya vanets que esto que ona más an kawin talab que tenek nets ku kawin talab kaw y conchin chalchikan awel talaban tenek chikshin atsal ti kaw tenek en estial talab kaw awal nets ku kawin ese shaki cha y huni eso vintalab nets y chidhamal ese Siu waklen talab abal ki kawinta ansuchala hawin ula alan Mateo capítulo 10 ahum talab lang win chalo wat tenek ni un inik tsap in ahum tal tanen ulal abal hita shines ka ulits kal hita kin kushoyan yachik talab ang kwatas talab ang osnas talab o kachich kin yachikna ani maskin kushoy ha ka ulits untati ka pidan ang alwa talab pues Neska, pidan huni alwa talab patas pulik. Stam shakicha, nes kukawin ti labkaw, chidamal hun epchal, chinetzeit ku onan chankawin talab, shakicha, hermano Alfredo, pasan epchalab shi kwat showe shakicha, nes kukawin, pues kakanama lianchik shi kwat atsanan atsalan kawin talab ti tenek, nes kukawin ti labkaw shakicha, ya nets que eso mismo más en tener talab si shakicha showe porque yehen chalabal ko eso blas kale si shikau tamle que ulo ansanabal o kwahi hun tianel ti patalan eb chaltenek chikabal que pata si shikau in talab ani yehen chal abal ko kwahi ti hun yanel ti patalan eb chaltenek abal tin ata si shikau ani Shakicha Netsky tuvo que Shobinsa Eshan Suchlap Huni Efcha Tukuna de Shakicha. Pues sean bienvenidos a esta tarde. Gracias a Dios por la bendición que nos ha dado la oportunidad de saludar a todos nuestros hermanos que enlazamos a todo donde nos alcance la señal de diferentes partes del mundo, diferentes partes del país, que estamos transmitiendo de este radio internet en Gladiolas y Margaritas 405, la Iglesia de Cristo os saluda desde San Fernando, Tamaulipas, México. Esta tarde, como les he hablado a mis hermanos que hablan la lengua Tenec, que vamos a dedicar esta tarde, tenemos un invitado hoy esta tarde y quiero felicitarlo al hermano por haberle dado su tiempo y la gloria de Dios que nos ha dado. Y hermano, muy buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano. Es un gusto tenerlo aquí como invitado. Estaba platicando, mis amados hermanos, en TENE, que hoy vamos a transmitir este programa sobre lo que nos habla la Escritura en el Mateo 10:22. Dice ahí el que se persevere, ¿verdad?, hasta el fin. Y hay una palabra que nos dice, este es el bueno. Entonces, hermano, pues, bienvenidos y gracias que hoy estamos aquí acompañados y vamos a estudiar la palabra de Dios esta tarde y saludar a todos aquellos hermanos que nos están escuchando, que nos están sintonizando. Pero antes de iniciar este enlace y el estudio, vamos a pedir a nuestro hermano que él nos guíe con una oración, porque sabemos que todas las cosas lo hacemos
agradar a Dios y pedirle la bendición, porque de Él es el que nos ha dado la bendición que nos da. Es una gran oportunidad que nos está dando la bendición de Dios, que hoy estamos aquí delante para compartir la palabra de Dios. ¿Ves, hermano? Sí, hermano. Bueno, adelante, hermano. Antes de ir a la oración, hermano, déjame saludar a Roberto Copado, hermano. Hermano Roberto Copado, Dios te bendiga. Gracias, hermana Flor, Daniel Cuac Mejía, Dios les bendiga. A Jorge Alberto González, Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar conectados. A Mario González, Dios te bendiga, mi hermano, Dios les bendiga. A mi hermana Josefina, Dios les bendiga. Gracias por estar conectados allí. En esta tarde vamos a estar predicando juntamente con el hermano Apolinar en esta transmisión que él tiene de esta tarde, usando, hermanos, el dialecto Tenec, el huasteco. Así es que el hermano introdujo hace un rato a nuestros hermanos Tenec, a nuestros hermanos que están en la Huasteca Potosina, ya les introdujo, pues, para que ellos estén sabidos de que vamos a estar hablando en español y también en Tenec. Yo en español, hermanos, yo no sé el Tenec, el bueno es el hermano Apolinar. Así es que vamos a orar y primeramente vamos a Dios para que logre en nuestras vidas y en nuestra transmisión de este día. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, amoroso Señor, gracias por darnos esta gran oportunidad, Señor, de poder estar atentos a tu palabra en este día, poder participar de ella, conocer de ella, entender de ella, mi Dios. Gracias por darnos la oportunidad de poder, mi Dios, transmitir este mensaje de salvación a través de este dialecto que nuestro hermano tiene en su lengua madre. Bendito Dios, gracias por esta bendición que tenemos, Señor, de poder compartir con nuestros hermanos de la Huasteca Potosina este estudio, esta lección, y poder compartir con el mundo entero, Señor, en nuestra lengua española. Bendito Dios, gracias por darnos la gran oportunidad, Señor, de poder hablar de este mensaje de salvación. Cuida de nuestros hermanos y de nuestros radioescuchas y de nuestros amigos cibernautas, y a nosotros derrama bendiciones, mi Dios, en cada uno de tus hijos, para que podamos, Señor, tener la bendición de poder hablar de el evangelio de tu Hijo Jesucristo. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pues sean bienvenidos a cada uno de nuestros oyentes. Saludos a todos los hermanos que hoy están conectados. Lourdes Aracena. Gracias, hermana Lourdes. Gracias por estar conectados. Miren ustedes cuántos hermanos se están conectando en esta tarde. Gracias, hermana Lourdes. Gracias. Un abrazo fuerte, fraternal desde San Fernando, Tamaulipas. El hermano Apolinar Cornelio va a estar disertando, hablando, predicando en la lengua Tenec. Hemos visto, hermanos, que se habla de la perseverancia y la apostasía. Hoy, esta tarde, tenemos un invitado para que nos aclare, y a través de la Sagrada Escritura, la Escritura nos dice, y la Escritura es muy precisa, lo que Dios la ha dejado escrito a través de sus apóstoles. Entonces, hoy queremos preguntarle al hermano, ¿cómo vemos en la apostasía entre los creyentes? Sabemos que nosotros tenemos que perseverar. En la iglesia primitiva, vemos en la Escritura, ahí en capítulo 2 del verso 42 del libro de Hechos, se habla de la perseverancia, dice, y se perseveraban en la doctrina de Cristo. ¿Cómo, hermano, se persevera el cristiano? Basado en el capítulo 2 del verso 42 de Hechos, dice, y se perseveraban unánime. Pero vemos más adelante que existe también la apostasía. Un hermano que está unido. ¿Cree usted que hay peligro en la apostasía, hermano? Bueno, en principio, el peligro existe. El peligro existe, nuestros hermanos. El peligro de la apostasía existe, puesto que está en la Escritura. Se habla de aquel que transgredió. Se habla de aquel que de una forma u otra se apartó.
Miren ustedes que el ejemplo más palpable que nosotros podemos ver allí es el de Demas. Sí, porque vean ustedes que el apóstol Pablo está diciendo que Demas era un compañero de él, era un colaborador de él. Si nosotros vemos y estudiamos el libro de los Hechos, en esos viajes misioneros de Pablo, nos vamos a encontrar nosotros que Demas era uno de los colaboradores de Pablo. Sin embargo, podríamos decir que es su mano derecha. Bueno, no tanto como la mano derecha, pero era dentro de las personas que estaban colaborando con Pablo, ¿no? De aquellas personas a quien Pablo le podía haber confiado o enseñado lo que también él había recibido. Recuerden ustedes, la palabra de Pablo es, porque yo recibí. Así es. Sí, yo les estoy enseñando a ustedes lo que yo también recibí. Entonces, Pablo estaba enseñando la sana doctrina. Pablo estaba diciéndole a Timoteo y a Tito que tuvieran cuidado de la sana doctrina, que tuvieran cuidado de ello. Bueno, ¿por qué razón, hermanos? Porque está latente el peligro de la apostasía. Entonces quiere decir que lo que exhorta Pablo a Timoteo cuando le dice en el capítulo 4 del verso 1 y 2, cuando dice, en los posteriores tiempos, apostar la fe. Ese es el peligro que se estaba avisando. Recibe el aviso, una enseñanza y le exhorta. Pablo le hace la exhortación a Timoteo. Dice claramente, dice, en los posteriores tiempos apostatarán la fe. Entonces, me parece que a veces nosotros no entendemos la escritura, porque a veces nosotros nos ponemos, dice ahí, yo soy creyente, yo creo en Dios y soy cristiano, y utilizan la palabra, dice, yo soy guardado en el poder de Dios, pero a veces hay un gran peligro entre los cristianos. Sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro del cristianismo? ¿Qué es lo que le pasa a un hermano entonces? Podemos ver la debilidad que está sucediendo en momentos difíciles en la vida cristiana, porque sabemos que nosotros, nos habla Mateo, dice ahí, el que persevere hasta el fin. O sea, hay una meta, no nomás que digamos, vamos a llegar y ya me bauticé, yo soy cristiano y ya lo tengo libre. La escritura nos dice el que llegue hasta el fin. Entonces, Mateo lo que nos dice ahí, y luego utiliza la palabra, por ejemplo, en 24, verso 13, nos utiliza hasta el que llegue al fin. Lo repite 3 veces esa palabra y dice, el que llegue hasta el último, el final, sea salvo. Marcos nos confirma también en el capítulo 13 del verso 13. Nos habla casi son los mismos que entre Marcos y Mateo. Entonces, hay series de preguntas que me han hecho hermanos que me han dicho, ¿cómo es posible que un hermano se pierda? Que yo soy guardado. Entonces, sí, no estamos exentos a nosotros, le digo, porque si nosotros no somos fieles, la perseverancia es ser fiel a Dios desde el momento que se bautiza, desde el momento que acepta a Cristo, es cuando uno tiene que se inicia un nuevo camino, un nuevo recorrido que tiene que recorrer hasta donde Dios lo permite. Y mira, yo quisiera que no olvidemos esto, hermano Polinar. Ajá. Mira, yo quisiera que no olvidemos la expresión de Pablo cuando está escribiendo acerca de Demas. Ese es lo que a donde yo quería llegar. Es decir, que Demas era uno de los colaboradores de Pablo, era una de las personas que estaban con Pablo, eran personas que estaban cerca en el trabajo de Pablo. Sin embargo, dice, Demas me ha abandonado amando más este mundo. Fíjense ustedes cómo se está etiquetando en este momento a Demas. ¿Qué pasó con él? Dice que su proceder ya no fue el proceder de una persona colaboradora del apóstol Pablo. Es decir, que hizo a un lado el camino de Dios, el camino que llevaba junto con Pablo, lo hizo a un lado y dice, amó más a este mundo. O sea, ahí él se apartó del camino. Desde ese momento es un apóstata. Apostó. Desde ese momento es un apóstata.
Miren, pero no solamente esto, mi amado hermano. Ujú. No solamente esto. Miren, vamos a Juan 8, creo que es Juan, sí, es Juan, 8:24. A ver, vamos allá. Miren ustedes, porque no solamente es los que se han ido al mundo, sino, miren, fíjense lo que dice ahí. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, tenemos la otra parte. El que es apóstata es aquel que no cree que Jesús es No el Hijo. cree en la Escritura. No cree en la Escritura. No cree en el Hijo de Dios. No cree en el Hijo de Dios. Ese es un apóstata. Porque ha conocido la palabra. Estamos hablando que Juan le está hablando en este sentido. Aquí el Señor Jesús le está hablando a los fariseos, pero se está advirtiendo que ellos eran conocedores de la ley, no eran ignorantes, eran conocedores de la bendición de Dios, eran conocedores y poseedores. Porque conocían la ley. Claro. Conocían. Bueno, entonces dice, si ustedes no están firmes, si ustedes no creen, yo les he dicho a ustedes, si ustedes no perseveran, si no creen que yo soy, en este caso el Hijo, ¿verdad? Porque esta expresión yo soy es igual a la que tiene Jehová allá hablando con Moisés, cuando le dice a Moisés, ve a Faraón. Sí, y le dice Moisés, bueno, ¿y qué le voy a decir a Faraón? Tú le vas a decir que yo vengo. Tú, Moisés, le vas a decir, me envió. ¿Pero quién te envió? Yo soy el que soy. Me envió a vosotros. ¿Sí? Esa expresión, el yo soy, tiene muchas implicaciones que en su tiempo se podrá estudiar en una clase aparte. Porque el yo soy era la expresión para determinar la existencia de Dios. Y como era imposible para ellos expresar el nombre de Dios, lo hacían de esa manera. Bueno, Dios le dice allí eso a Moisés y lo repite el Señor Jesús acá. Si ustedes no creen esto, en vuestros pecados vas a morir. Entonces, el apóstata, hermano, no solamente es aquel que ha abandonado las filas, sino todo aquel que no cree que Jesús ha venido en carne. Así de simple. Entonces quiere decir que nosotros podemos agregarle un pizquito, ahora sí, lo que dice Juan también en el capítulo 12 del verso 43. Dice Jesús, dice, porque amaban más la gloria de los hombres, sí, señor, que la gloria de Dios. Sí, señor. Y concordamos entonces lo que nos dice Romanos. Sí, señor. Dice, después de haber conocido la gloria de Dios, se olvidaron de la bendición. Y no solamente eso, sino que dice, dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y te puedes imaginar el gran problema que tenemos así. Y créeme que hoy, hermano, está padeciendo a muchos de nuestros amados hermanos que están en el momento, están bien firmes, trabajando, colaborando, y de repente hay un Dios le pregunta, hermano que es hermano colaborador, hermano que trabaja. Nadie te da razón. ¿Se ha ido al mundo? Se ha ido. Entonces, eso, se ha ido porque ha amado más a este mundo. Fíjense, y eso es lo difícil, hermano. Y luego de repente nos vamos a encontrar que se ha ido. Hermana Marina, gracias, hermana Marina, por estar escuchándonos. Dios le bendiga, gracias. Un saludo a nuestros hermanos del centro, de la congregación del centro. Gracias, hermanos. Gracias por estar atentos, hermana Marina. Jacobo, gracias por unirse a esta transmisión que estamos teniendo en vivo. José Méndez, gracias. Gracias, Olivia Alfredo Alejo, hasta los Estados Unidos, hasta allá, creo que es Virginia, hermana Olivia Alfredo Alejo, creo que es Virginia, no estoy seguro. Si me lo confirman, estaría feliz. Hermanos, seguimos hablando entonces de lo que es
la apostasía y la necesidad imperiosa de perseverar en la doctrina. Esto lo estamos viendo y esto a veces nos lleva a un gran problema, y eso lo podemos ver en cualquiera de las congregaciones, no solamente en una sola congregación. Encontramos varios hermanos que están trabajando. Y ¿cómo podemos perseverar, hermano? ¿Cómo debemos de seguir? ¿Cuál es el camino para que nosotros nos mantengamos firmes? El libro de los Hechos nos da a nosotros la idea de lo que es la perseverancia. La perseverancia, hermanos, se fundamenta primero en la necesidad de unos y otros de estar en un mismo pensamiento, en un mismo sentimiento, un mismo parecer, teniendo todos una misma mente. Ahí estriba la necesidad de la perseverancia. La perseverancia nace, hermano Apolinar, desde el momento en que nosotros tenemos la necesidad de saludar a nuestros hermanos. Desde el momento en que nosotros tenemos la necesidad misma de estar presentes en Dios, de estar presentes con Dios, con la iglesia, de estar presentes no solamente el primer día de la semana, sino los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados o cuando la iglesia haya establecido su reunión. Hermanos, desde ahí estriba la perseverancia. Quiere decir que entonces al llamado de la iglesia, que estar pendiente nosotros, que están atentos al llamado de la iglesia, es como nosotros podemos fortalecernos, quiere decir entonces. Así es, y solamente podemos entender esto, hermano, podemos entenderlo de esto. ¿Cómo manejar nosotros la perseverancia? Miren, muchos de nosotros, sin menoscabo de nada, sin menoscabo de nadie, sin irnos más allá de lo que está escrito, pero miren, cada uno de nosotros sabe la necesidad que tiene de Dios. Cada uno de nosotros sabe esa gran necesidad. Y muchas veces, hermano Apolinar, muchas veces nosotros nos olvidamos de la necesidad que nosotros tenemos de Dios y pensamos que es Él el que nos necesita a nosotros. Y no es así. No es así, sino que uno tiene que estar. Claro. Dice, el Señor Jesús está buscando adoradores. ¿Recuerdas ese pasaje de Juan 4:24? Así es. Y vendrán adoradores que adorarán en verdad. Sí, pero fíjate una cosa. Si nosotros vemos el contexto, dice, ni en este monte, ni en Jerusalén. Es decir, no es en el monte Gerizim, no es en Samaria, no es en Jerusalén, mujer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sino que Jesús está buscando verdaderos adoradores. No están buscando los adoradores de Samaria, no está buscando a los adoradores de Jerusalén, no está buscando, sino está buscando nuevos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y luego dice que la necesidad está basada en nosotros, no en Dios. Dios no tiene necesidad de nosotros. Nosotros tenemos necesidad de Dios. Es ahí donde nace la perseverancia. Entonces, aquí que cada uno de nuestros hermanos es donde nos podemos estar firmes con una sola mirada. Más que nada ahí, porque entonces si nosotros nos desviamos la mirada, es cuando caemos en la apostasía. Sí. Porque hay un pasaje que siempre se utiliza, y yo he escuchado, hermanos, y lo he visto siempre, y dice, yo todo lo puedo en Cristo, no me hace falta. O sea, estoy de acuerdo, yo no estoy diciendo que no, pero el problema es que cuando viene ahora sí viene el sufrimiento de la familia o las consecuencias que algún problema tenga, y empieza entonces, y al final de cuentas, yo no lo conocí ese hermano cuando yo sabía que era un hermano bien puesto. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que le falta al hermano? Es falta de confianza, la falta de seguridad y tener la mirada hacia él. Y es que ahí nos olvidamos de esto, hermano. Y bueno, y insisto, ¿cómo manejar
lo de la perseverancia, porque luego tenemos la apostasía. Sí. Y hermano, miren ustedes, ¿qué tan delgado es el hilo que separa la perseverancia de la apostasía? ¿Qué tan delgado es? Permítanme decirles a ustedes una cosa, mis hermanos, que es tan delgado el hilo que separa a la perseverancia de la apostasía. Delgado, hermanos. Que podemos decir como un cabello. Yo diría, hermano, Un cabello usted lo puede arrancar, pero lo puede sostener mientras no hay algo que lo golpee. y hermano, Y en el momento que usted los tira y el momento que alguien que lo toca, se rompe. sí. Mira, la perseverancia tiene un objetivo: fortalecernos. La perseverancia tiene un objetivo: fortalecernos. Pero ¿cómo nos vamos a fortalecer? Si vamos a Mateo, allá donde estamos en el capítulo de los versos anteriores al 22, ahí habla de el siervo, de el hombre que está sufriendo, el que se fortalece en el sufrimiento, en las tribulaciones, el que no cae en las vicisitudes, el que no cae, hermanos, amigos, aquel que no cae cuando vienen los problemas, sino que se agarra de la mano de Dios. Miren ustedes lo que dice ahí, que dice allí: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, es lo que dice el Señor. Sí, sí. ¿Pueden ustedes imaginar a una majada de ovejas sueltas, hermanos, Sin que sin que nadie los esté guiando? Y luego, más aún, dice, en medio de lobos. el peligro. Es un peligro inminente, hermano. Bueno, así somos nosotros. Estamos en un peligro inminente. Por eso estoy diciendo, la perseverancia y la apostasía están separadas por un hilo tan delgado, que si nosotros no tenemos cuidado, se rompe la perseverancia y prácticamente estamos en la apostasía. Inmediatamente. No hay vuelta de hoja. Ahora bien, ¿cómo conservar nosotros esa perseverancia? Miren, el Señor está diciendo a nosotros, porque tenemos una gran esperanza ahí, hermanos. Tenemos una gran esperanza. Y esa esperanza que nosotros tenemos ahí, la esperanza que nosotros tenemos es en que si somos llevados hasta el mismo concilio, si somos llevados hasta las mismas autoridades, si somos puestos tras las rejas por causa del Señor, dice aquí la Escritura, tú no digas nada, yo voy a poner palabras en tu boca para la defensa. Exactamente de lo que Pablo escribe en la primera defensa mía, nadie estuvo conmigo. Sí. Dice, pero el Señor es el que estuvo conmigo. Qué maravilla, ¿no? Y se da cuenta, Pablo lo describe, que él estuvo solo. Jesús también estuvo Sí, en señor. la hora de la crucifixión. Todos inclusive los discípulos. Sí. Los discípulos se fueron también. Sí, y mira, esto es tan palpable, hermanos, y esto es para que nosotros lo veamos. Y estas lecciones, hermanos, con el respeto de mis hermanos predicadores, estas lecciones deberían de darse no nada más en la radio, sino en el púlpito, hermano. Se deberían de estar dando en las reuniones de hogar. Mira, ¿qué hacía la iglesia primitiva? Hermanos, amigos, hermanos nuestros, ¿recuerdan ustedes lo que hacía la iglesia primitiva? Oraban, cantaban. Hermanos, estaban perseverando. Y escuchar, y dice ahí, se reunían día y noche, o sea, no había un cierto horario que digamos, ya me tengo que ir. Y ellos están atentos al llamado. A los apóstoles, cuando ellos empezaron a trabajar, a los evangelistas que podemos meter ahí, podemos ver a Felipe, que es el que se resalta más, el evangelista, cómo empezaron a esparcirse y empezaron a trabajar su obra. Ok, volvamos pues a la perseverancia. Porque si no nos vamos a perder, entonces. Sí, exactamente. Volvamos a la perseverancia. Hermana Silvia, gracias, hermana. Gracias. Yo no estaba equivocado, es Virginia.
de Virginia, allá en los Estados Unidos. Gracias, hermana Olivia, por estar atenta. Les ruego que compartan los links de la radio, que compartan el video con otros, los contactos de ustedes, para que más personas escuchen la lección. Hermano Enrique Rojas, Dios les bendiga. Gracias por unirse a esta transmisión. Ustedes, ¿por qué les estaba yo diciendo de la necesidad de perseverar? El primer argumento que yo puedo dar, hermano, para ustedes, para la necesidad de perseverar, es no caer en la apostasía, precisamente. Ese es el primer argumento. ¿Y en qué baso yo mi argumento? Bueno, tenemos un mandamiento: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Y qué hacemos? Nos dejamos de congregar. Y Hebreos nos dice exactamente, claro. Y miren, por eso digo yo, ¿en qué baso yo mi argumento? Pues que hay un mandato, hermano. Hay un mandamiento. Ese mandamiento, hermanos, nos dice a nosotros que tenemos la necesidad de estar perseverantes en la doctrina, no perseverantes en algunas otras cosas. No, hermanos, no podemos nosotros estar hablando del evangelio de la prosperidad, no podemos estar hablando de situaciones, de danzas y de bailes y de... Hermanos, eso no es apropiado, pues no es perseverar en la doctrina. Que bueno, en su tiempo se hablará de ello, no es el momento ahora. Pero quiero decir lo siguiente. Mi argumento, hermanos, es que tenemos un mandato de nuestro Dios. Que estemos siempre nosotros. Y usted me va a decir, hermano, pero es que ya lo he escuchado tantas veces. Si lo he escuchado, pues póngalo en práctica. Porque el problema que tenemos ahora en las congregaciones es que las congregaciones están solas. O se están quedando solas. ¿Por qué la necesidad de perseverar? Porque hay un mandamiento. ¿Por qué la necesidad de perseverar? Porque si no perseveramos, prácticamente vamos a entrar en la apostasía. ¿Por qué el argumento que estoy dando en este momento es hermano? Porque miren ustedes lo que dice. Nosotros tenemos que acercarnos a Él con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y las razones de la conciencia y lavar los cuerpos con agua pura. Es decir, ya entramos a un proceso de limpieza. Y tenemos que mantenerlo siempre. Tenemos que mantener el cuerpo limpio. Eso es perseverancia, hermano. Pero si nosotros estamos fuera de la congregación, si estamos fuera, hermanos, por completo, si nos quedamos fuera de la asamblea, si nos quedamos fuera del cuerpo de Cristo en el sentido propio de participar de los actos de la primer día de la semana, si nosotros nos quedamos afuera, hermanos, ya no estamos limpios. Es decir, que entonces cuando uno está limpio, pero hay que cuidar esa limpieza para que no nos... No, bueno, ahí hay que agregar un poco más, no solamente es aceptar, sino obedecer. Obedecer, la obediencia misma del evangelio, porque entonces nos iríamos exactamente a los grupos religiosos. No, pero no es por allí, sino ir más profundamente, hermano, más profundamente. Que si nosotros no tenemos presente que bajo este argumento que estoy dando ahora, que bajo este argumento que estoy diciendo ahora, si nosotros no tenemos presente esto, hermano, fácilmente resbalamos y caemos a la apostasía. ¿Por qué razón? Miren ustedes lo que dice. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ustedes nada más. Y consolémonos los unos a los otros. ¿Pero para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Dónde está mi argumento? Tenemos que estar juntos, tenemos que perseverar, tenemos que entender que la naturaleza misma de la perseverancia es estar unidos en un mismo parecer, en un mismo sentimiento, en un mismo instante y en un mismo lugar, en un mismo cuerpo, en una misma fe, en un mismo bautismo. Así de simple. En todo el tiempo. No, Mira, hermano,
esta mañana escuchamos una lección hermosa, una lección maravillosa de parte de nuestro hermano Mario José Mendieta en cuanto a la autoridad. Una lección que si nosotros la vemos, hermano, nos dice a nosotros la forma específica de cómo nosotros recibimos esa autoridad que tenemos encima de nuestra autoridad. Pero luego dice, tenemos que tener la virtud de enseñar a otros, de ser hombres, enseñamos a otros con esa propia autoridad. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no perseveramos? Y ahí hay el problema que entonces en las congregaciones se empieza a analizarse a la apostasía. Si no hay una enseñanza o no hay quien lo dirige, si no hay quien lo dirige, ese es lo que acabamos de decir que nosotros entonces, cuando tenemos las ovejas, si no hay un pastor que lo esté guiando, ahora sí, nos dice la escritura que lobos rapaces, aquí no lo conocemos en esta región, ¿verdad? Aquí conocemos los coyotes, pero casi son sinónimos, y el coyote pues no perdona, no perdona. Ese se lleva. Y se lleva lo que se le atraviesa en su camino. ¿Y cuántos de nosotros no estamos en peligro en eso? ¿Y qué dice la escritura? Yo te envío. Sí. O envío a mis ovejas en medio de lobos. Inclusive Marcos nos dice también, fíjate lo que dice Marcos capítulo 13 del verso 13. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es lo que más me llama la atención en estos tres versículos que se menciona entre Mateo y Marcos. Dice, el que persevere. ¿Cuántos hermanos se han perdido? ¿Y cuántas veces hemos sufrido tribulaciones, bajas? Encuentra usted una congregación y lo ves ahí unos 150, 200 o 300 y te regresas a 2, 3 años y te encuentras con 50. Y es triste. ¿Dónde están los hermanos? ¿Por qué? Porque la apostasía está tan pegado, o sea, la tiene pegado y es tan fácil, pero por falta, que podemos decir un hermano, por falta de la fe que se mantenga firme, quizá no está llevando la oración que debe, lo que nos menciona Tesalonicenses. Tesalonicenses nos dice, orad sin cesar, orad sin cesar. Ahora, Mateo, como en los evangelios, dice ahí, velad y orad para que no entréis en tentación. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? A veces nos descuidamos la oración, descuidamos a veces de reunirnos, descuidamos el estudio, o a veces no leemos la escritura, y es cuando nosotros, cuando menos pensemos, ya estamos al lado de la apostasía. Dice ahí, hay un pasaje que menciona en el Antiguo Testamento de Enoc, por la fe, encontramos uno que más se conoce y se enseña mucho a los niños, de Elías. Elías, cuando él se enfrenta a los Baales y de repente encontramos la debilidad, y él lo enfrentó, tuvo una fe, una valentía tan fuerte, tan poderoso, pero en el momento de las tribulaciones a lo que él se dio, él solo, pues se encontró la debilidad, se sintió frágil, se sintió solo, y yo quiero pensar que a lo mejor los hermanos, esto es lo que está pasando. Algunos hermanos, o va a las tradiciones, porque viene mucha tradición, inclusive en estas fechas. Déjame decirle que a los hermanos que son débiles, que yo conozco varios de allá de la zona huasteca, allá se practica muchísimo lo que son las tradiciones de hombres, y es lo que nos menciona ahí, y eso podemos ver en la escritura. Entonces, yo antes decía, bueno, ¿por qué los hermanos no creen en la palabra de Dios? Y dice la escritura que si nosotros mantengamos en la mano de Dios, Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos está guardando, y no hay quien nos toque, no hay quien nos haga daño si nosotros mantenemos fiel.
Eso es perseverar. Entonces, yo recuerdo en aquellos tiempos, soy sincero, de mis amados hermanos, mis oyentes, en aquellos tiempos iba a calentar bancas. Pero cuando la escritura me llama la atención y miro las cosas de Dios, que unas grandes bendiciones que hay, créeme que he sufrido tantas tribulaciones, he sufrido muchísimo, pero mira, le doy gracias a Dios en estos momentos. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios y la misericordia, yo estoy aquí compartiendo esto. Y esto es una enseñanza para todos mis amados hermanos, aquellos que están oyendo o aquellos que no han aceptado a Cristo. Yo los invito, hermanos, yo los invito, amigos que están ahí, que están escuchando esta enseñanza. El hermano nos acaba de explicar que la perseverancia, cómo debemos de ver. Pero ahora, vamos a darle conclusión a la perseverancia, cómo tiene que ver y que nos platique algo de la apostasía, porque también la carta de Judas nos da la exhortación. Judas, aparentemente que es un libro tan pequeño, pero Judas da la exhortación. ¿A causa de qué? No lo sabemos. El hermano nos va a explicar por qué. Porque es tan hermoso lo que nos habla la Escritura, hermano. Sí, es claro, hermano. Miren, yo decía esto, y haciendo a un lado lo que decíamos acerca de la perseverancia. Miren, ¿cómo podemos concluir nosotros acerca de la perseverancia? Si nosotros no somos perseverantes, caemos en la apostasía. Así de simple. Muy bien. Cuando nosotros podemos leer Judas, entramos nosotros, miren lo que dice ahí en el versículo 8 de Judas. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Miren ustedes lo que está diciendo aquí. Rechazan la autoridad y blasfeman de potestades superiores. Blasfeman la autoridad y rechazan, hermanos, las potestades superiores. ¿De quién está hablando aquí? ¿De los falsos? De los falsos profetas. Sí, señor, está hablando, pero no solamente de los falsos profetas, hermano, sino de los falsos maestros. Entonces quiere decir que esto llega igual a lo que nos menciona Sofonías en el capítulo 3 del verso 2 al 4. Dice ahí que los príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sí, dice ahí, y sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para mañana. Miren ustedes, esto que estamos diciendo ahora tiene que ver con la apostasía realmente, pero tiene que ver en el sentido directo, hermanos. Tiene que ver en el sentido directo, porque aquí se está refiriendo exactamente, mis amados hermanos y amigos, se está refiriendo exactamente a aquellos que han abandonado las filas del cristianismo, o aquellos que están pervertidas su mente, aquellos que, hermanos, no han cambiado su forma de ser ni su forma de pensar. ¿Y cómo les llama? ¿Cómo les llama aquí Judas? Dice que son soñadores. Soñadores que mancillan la carne. Y otra cosa más. Niegan, dice, niegan. Con sus actos niegan. ¿Y qué hacemos cuando nosotros dejamos de perseverar en la doctrina de los apóstoles? Exactamente eso, negar la existencia misma de la propia doctrina. Y si negamos nosotros la existencia, hermano, dice Juan 8:24, en vuestros pecados moriréis, si ustedes no creen que yo soy. En vuestros pecados moriréis. Entonces, miren, esto tenemos que pensarlo y verlo. Segunda de Pedro 2:10. Miren ustedes lo que dice ahí en Segunda de Pedro 2:10, que ahí está cerquitita, hermanos. Esta carta de Judas está muy de la mano con Pedro. Y en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 y en el verso 10, fíjense lo que dice. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y fíjense lo que dice más adelante. Atrevidos y contumaces,
no temen decir mal de las potestades superiores. O sea, el apóstol Pedro es un poco más claro todavía. ¿A quién se refiere? ¿A los que están fuera de la iglesia? No, hermano. A los que están dentro. A los que están dentro de la de iglesia. la iglesia. A los atrevidos y contumaces, dice. Aquí lo está diciendo. A los atrevidos y contumaces, dice, y no temen decir mal de las potestades superiores. Pero no solamente eso, andan en la carne. Oye, hermano, esto es apostasía. En toda la extensión de la palabra. Porque ya no creen en la palabra de Dios. Porque ya no perseveraron en la doctrina. Porque ya no creyeron en la palabra. Porque se olvidaron del lavamiento de sus antiguos pecados. Y eso quiere decir que entonces un cristiano que se va a la apostasía ha perdido la salvación. Meramente, hermano. Meramente. Y ya no alcanza a llegar hasta el fin y ya no será salvo. Bueno, ahí la situación es que si se arrepiente, sí puede ser salvo. Si se arrepiente. Fíjense ustedes, nada más. Si se arrepiente. Y aquí Sí. no es arrepentirse, hermanos. Eso de ir a pasar al frente y decir, eso no, eso es incorrecto, hermanos, totalmente incorrecto. El arrepentimiento se basa en otro aspecto, que en su tiempo lo podemos estudiar. Pero el arrepentimiento, hermanos, conlleva a un cambio de actitud. Conlleva a eso. Entonces, si hay un arrepentimiento real, si hay un arrepentimiento, no que te lo digan a ti, hermano. No que me lo digan a mí, no que se lo digan a la iglesia, o que se lo digan, no. Ni al predicador. No, al predicador menos, hermano. Sí, no somos curas. ¿Sí? Dice que es con Dios. No es conmigo ni contigo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué está sucediendo? Hermanos, no caigamos en la apostasía. El tiempo se nos está yendo, hermanos. Se nos está yendo. Así es, Llevamos ya 47 minutos de transmisión. Así es. Miren, y a donde yo quiero llegar es lo siguiente. No dejemos, hermanos, que nos gane la apostasía. Es mejor perseverar que ser apóstatas. Es mucho mejor. Adelante, hermano. Hermano, pues gracias por la enseñanza que nos ha dado y esto, quiero decirles, mis amados hermanos, a mis amados oyentes, que esto nos sirve bastante. Gracias, hermano, porque nos da una explicación tan amplia en las Sagradas Escrituras. La Escritura nos dice lo que tiene que ser y nos enseña cómo debemos de conducirnos, debemos de llevar adelante nuestro salvo. Recuerde que el pasaje que estábamos mencionando dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y si no, estamos en peligro. Estamos en un grave peligro, amados hermanos, amados oyentes. Ahora, hermanos, o amigos que nos están sintonizando, si usted no ha aceptado a Cristo, usted no ha aceptado la palabra de Dios, yo lo invito, acérquese con nuestras congregaciones o en diferentes partes donde se encuentre hay una iglesia de Cristo. Usted le van a dar las indicaciones. Solamente necesita su fe, creer, arrepentir, confesar y ir para que sea usted salvo. Amados hermanos, el tiempo nos está ganando y quiero darles un saludo a mis amados hermanos, darle algunos resumen que hemos hablado sobre la perseverancia a mi hermano, porque hay algunos que no lo entienden la lengua TENEC, algunos, pues gracias a Dios, han podido entender, aunque no al 100%, pero sí los entiende y escucha la palabra de Dios y ha escuchado al hermano. Y la Huasteca lo conocen al hermano Alfredo porque hemos ido a visitarlo, lo que es Aquismón, todo lo que es Aquismón, Gilitla, Huichuayán, Axla de Terrazas, Huehuetlán, creo que no ha ido a Huehuetlán, pero yo le voy a decir que Huehuetlán sí está ido, pero no ha llegado porque es Huichuayán, Huichuayán pertenece a Huehuetlán. Entonces, tan lajadas, tan solo ahí tenemos al hermano trabajando que habla en la lengua TENEC. Bueno, amados hermanos, Kakanamalian, Chican, Patalantenec, Chichit, Chaquichán, Eso Vintalab,
adi te ona te kal tituhu kan kawin tala beshe shoptala en hermano en ulal ansana abal ninjen charco que te date cuenta an la lista la va a woman abal que iba porque más que iba tatani shishi la lista la pues ya una es que esto que ulits que intamet en pulik pailo uni suchelap shi ahi te ala Judas evangelio chiquinticuache en carta teni ulan sana valen ya hinchal siempre que te cuenta shishi eso vintalab shishi la lista la kakane tata abarca esto que uliste tan sana tin pulik pailom animashiva pues ya es que esto ulits entonces que tahawa nets ko hilgon alambel ya ve esto ulits alan koitalafu tati pulik pailom tu cual tsekas an koitalafu ha on ti cual nest kubatso pero más obvio que te cuenta shishi alwa talab shishi la lista la pues ya es que esto que ulits kaluni koitalab alwa peluni ya chitalab tam sana kakana malianchi que apchaltenek chikitin bajo shishi kicha nets que Nishin Shakichan, Netsku, Holka Itzan, Holatala, porque Nets Kachich uni otro, eso Vintala, hermano Chichi, Pat Titonal, Kalan Suchla, pues Kakana Malian Chicache. Pues hermano, pues me da mucho gusto y gracias por todo esto, gracias hermano por enseñarnos, gracias por decirnos cómo debemos de perseverar, gracias hermano que tenemos la posesión en peligro también, pero yo los invito a mis amados hermanos y hacemos la invitación en público que se mantengan en oración como nos dice el Evangelio, velad y orad para que no entremos en tentación. Esa es la invitación que hacemos y yo creo que mi hermano está de acuerdo también en eso. Igual lo que nos dice la carta de Tesalonicenses y que no nos sorprendamos porque en la iglesia primitiva, en el capítulo 20 del libro de Hechos, entre los versos del 28, si no me equivoco, sí, es del 28, ahí nos dice que tenemos que cuidarnos porque dentro de la misma congregación habrá que apostatarán la fe y dentro de la iglesia, esto no estamos hablando fuera, sino estamos hablando dentro de la iglesia donde hay hermanos que apuestan, que ellos creen y o suponen o piensan, pero la escritura no nos habla de que yo supongo, yo creo. La iglesia, la escritura nos dice lo que debemos de hacer. Y la escritura es muy clara, no me dejaba mentir el hermano, nos dice que en la segunda carta de Pedro, en 4:11, 4:10, no, es 4:11, 4:11, ¿no? Sí, hermano. Dice ahí que no le agreguemos si alguno predica, o que no le quitemos ni le agreguemos, pero vamos a ver la carta de Pedro. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y esto no solamente ese pasaje, encontramos en el Antiguo Testamento también ahí, encontramos en Deuteronomio capítulo 4 del verso 2, dice, no añade la escritura. Y encontramos en el Proverbio también, que hable conforme a la escritura para que no te hallen mentiroso. Ahora, el último libro de la Biblia nos encontramos también en Apocalipsis, hermano. Dice que no le quites ni le pongas. Porque si no, dice Dios te quitará la parte y si le pones, pues de igual manera te va a poner. Ahora, vamos a concluir, hermano. Esto podemos ver entonces lo que nos dice la carta de Pedro también, que si nosotros no nos perseveramos en la doctrina de Cristo, si no nos mantengamos firme, entonces quiere decir que nos va a pasar justamente lo que nos dice la segunda carta de Pedro 2:4. Sí. Dice, si Dios no perdonó a los ángeles, sí. ¿a dónde nos vamos a llegar nosotros? Sí. Entonces, hermanos, cuídense mucho y sean firmes, sea fiel a Dios. Si usted lo ha aceptado a Cristo, manténgase firme y ponga la meta, como dije Pablo, hasta llegar al final. Que Dios los bendiga y gracias la sintonía por todo que nos estuvieron sintonizando. Gracias a los hermanos que estuvieron conectando. Saludos a todos y espero que Dios les bendiga. Que Dios derrame bendiciones en sus hogares, en su trabajo, donde se encuentre y que nos vemos el próximo sábado, si Dios nos lo permite, con la bendición de Dios. Aquí estaremos nuevamente hablando, quizá no con el hermano, quizá traigo otro invitado, pues hay muchos
muchos hermanos que quieren participar y no lo sé si quizá por la lengua que ellos le llama la atención de hablar mi lengua, pues gracias a Dios porque me ha dado esta oportunidad. Hermano, muchísimas gracias. Gracias, y hermano. vamos a concluir con una oración y dejamos los cantos y concluimos así, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Te damos gracias esta hora, Señor, por las bendiciones que nos has permitido y nos has dado, Señor. Gracias porque nos bendices cada día, nos das la enseñanza y nos hables nuevamente que podemos entender tu palabra. Gracias. Y esto lo hacemos, Señor, con la finalidad de agradarte a ti, Padre Celestial, porque sabemos que has dejado escrito y así, conforme a tu palabra, estamos hablando sobre la perseverancia y que podamos seguir adelante y seamos fieles delante de ti, Padre Santo. Te pedimos bendiciones por todos aquellos oyentes, por todos aquellos que necesitan de ti, la bendición, que se encuentren delicados de salud, que tú derrames y que estés con ellos y cuídalos, bendícelos con tu palabra. Esta tuya, Señor, nosotros somos siervos tuyos, somos esclavos de tu presencia, Señor, y cual te pedimos bendiciones también con nuestro hogar, con nuestro hermano Alfredo, que hoy estuvo exponiendo también, explicándonos cada uno de nosotros cómo debe ser fiel delante de tu presencia. Padre Santo, te rogamos y te pedimos bendiciones en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén, Señor. Gracias. Nos despedimos de Facebook, hermanos, pero seguimos en radio. Dios les bendiga, Dios les guarde siempre. Alegre, cantándole al Señor, Seguimos. mi vida peregrina muy pronto pasará, y alegre con los ángeles mi alma cantará.